Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. En el día de hoy vamos a hacer un nuevo vídeo en el que vamos a seguir trayéndoos todas las noticias que están ocurriendo en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Desde, por ejemplo, palabras de Carlos Sainz hablando acerca de una posible victoria que estuvo cerca de conseguir en Monza. Vamos a traeros noticias de McLaren porque hay cierta confrontación entre ambos pilotos y tenemos que traeros muchas más noticias que estarán todas detalladas en la descripción mediante el índice por si queréis saltaros algún momento e ir directamente a vuestra noticia de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y antes de hablar por las noticias que ya os hemos adelantado, tenemos que comentar al respecto sobre unas pequeñas palabras de Fernando Alonso y una reflexión que quiero yo también hacer después de estas. Sobre todo, ¿qué es lo que ha dicho Fernando Alonso? Pues ha hablado de que tienen que hacerlo mejor. Ha destacado los problemas que tiene Aston Martin, unos problemas que persisten. Problemas que persisten desde la pasada temporada. ¿Por qué? Porque en Monza era un circuito donde Aston Martin no rendía bien. El AMR22 era un monoplaza que tenía más o menos los mismos problemas que tiene este AMR23, porque aunque cambió radicalmente a principio de temporada, la filosofía sigue siendo la misma que adaptaron a partir de Barcelona del año pasado. Quiero decir con esto, recordar que el AMR22 que comienza la temporada es un concepto nefasto que hizo Aston Martin, se la jugaron, fueron radicalmente distintos y erraron. Eso ya lo sabemos y lo hemos contado en este canal en muchas ocasiones y tuvieron que reaccionar. Reaccionaron muy rápido con ese Gran Premio en Barcelona donde llevaron aquel Aston Martin B que ya imitó mucho la filosofía de Red Bull y a partir de ahí fue seguir avanzando. Ya decidieron, vale, pues elegimos la filosofía del mejor monoplaza y a partir de aquí hacemos nuestro trabajo. Y eso es lo que han estado haciendo desde entonces y han tenido un muy buen resultado hasta el punto de, cambiando muchas partes del monoplaza a principios de temporada, como ya sabemos, llegar a donde les estamos viendo en el día de hoy. Pero los problemas que tenían ya en ese final de temporada son los mismos, es decir, siguen teniendo problemas sobre todo en conseguir velocidad punta. Eso es lo que hemos estado viendo en Aston Martin desde que cambiaron radicalmente ese concepto y es algo que persiste en el día de hoy. Lo único que se hablaba antes, lo único que decía Alonso, porque aquí la única persona que sí que dijo algo acerca de podios y demás en Monza fue Mike Crack, pero bueno, luego aquí os estuvimos contando que llegar al podio era muy complicado, os lo dijimos incluso cuando os trajimos aquellas palabras del jefe del equipo de Aston Martin, por lo que os estamos diciendo, al final era extremadamente lo opuesto a donde Aston Martin sale beneficiado y Fernando Alonso avisó de, bueno, ahora es un buen circuito para comprobar si hemos mejorado desde el principio de temporada en este aspecto. La solución es clara, no. Aston Martin sigue sin conseguir sacar un buen rendimiento en circuitos que vayan a ser de baja carga aerodinámica y eso ya habiendo pasado más de la mitad del año, pues ya os digo yo que la segunda mitad, los pocos circuitos que quedan, porque quedan pocos así, como muchísimo Las Vegas, podríamos decir que es un circuito en el cual va a sufrir tanto como Monza, quizá un pelín menos, pero van a sufrir al estilo de Monza. El único circuito de esos que queda es Las Vegas. Más allá de ahí se vienen circuitos donde van a poder rendir bien, pero por supuesto es algo en lo que tienen que trabajar, es algo en lo que siguen fallando y es algo en lo que tienen que trabajar para la próxima temporada. Lo que ha dicho Alonso es la eficiencia del coche quizá no sea tan buena como debería en una pista así, en una pista como Monza. Eso ya lo sabemos y ahora tenemos que hacerlo mejor. Eso es lo que comenta hablando acerca de ese recado que le llega a poner al equipo Aston Martin, pero luego tienen otras virtudes como ya hemos sabido. Pero hay una cosa que hay que tener bastante clara, que esta es la reflexión que quiero hacer. Tenemos que entender que no siempre en todos los circuitos todos los equipos van a rendir bien. Y es que Red Bull está haciendo mucho daño porque lo que está haciendo Red Bull no se haya visto nunca de llevar 14 de 14 victorias esta temporada. Han superado al equipo que era considerado el más dominador de la historia, que fue McLaren en 1988, que ganaron 15 de 16 carreras. Lo han superado porque aquel McLaren hizo 11 victorias consecutivas y ahora mismo Red Bull lleva 14. Esto es algo que no se había visto nunca en la historia. Nunca un equipo había rendido bien en todo tipo de circuitos y eso se debe a que Red Bull tiene mucha superioridad porque no rinden igual en todo tipo de circuitos. Hay momentos en los que consiguen rendir de una determinada forma, como es por ejemplo el Gran Premio de Bélgica, que dominaron por bastante, o Hungría, que también tuvieron muy buen rendimiento, pero hay circuitos donde quedan más ajustados, como ha sido este Gran Premio de Italia, que realmente Ferrari se ha quedado bastante cerca, o por ejemplo si nos remontamos hasta Mónaco, también era un circuito donde sufrieron
dominaron, entre comillas. Es decir, hay ciertos circuitos donde realmente ves que hay otros equipos que se les acerca y otros circuitos donde destacan aún más. El hecho es que depende del circuito, vas a rendir mejor o vas a rendir peor. La cosa es que Red Bull, con la superioridad que tienen hasta en el circuito en el que rinden peor, siguen dominando. Pero esto es algo que no es habitual. Y esto es algo que tenemos que entender para Aston Martin, porque veo muchas críticas de Aston Martin no es un equipo serio, no puede ser que llegues a determinados circuitos y hagas noveno como has hecho en este Gran Premio de Monza, que sí es normal si la zona media, la zona después de Red Bull, es decir, Ferrari, Mercedes, McLaren y Aston Martin, esa zona está tan igualada, porque la diferencia entre todos esos equipos es mínima. Si esa es la diferencia entre todos los equipos, en un circuito en el que tú no vas a rendir bien, no puedes estar compitiendo por el podio, por una única posición de podio. Y si hay un equipo que destaca en ese circuito, va a ser el equipo que vaya a pelear por ese podio. Y eso es normal. La cosa es que cuando Alonso llega al podio, no queremos verlo de esa forma y queremos pensar únicamente en que bueno es y que está consiguiendo llegar al podio, que por supuesto lo es, pero luego no digamos que cuando no llega al podio Alonso es que Aston Martin no es serio. No es que Aston Martin no sea serio, es que Aston Martin se sabía que en Monza no iba a rendir por esas determinadas características y es completamente normal y es un análisis que quería hacer porque también veo comentarios del hecho de es que no puede ser tal. Que Aston Martin quería comprobar si había mejorado en ese sentido, pero es que es el mismo Aston Martin de principio de temporada y lo hemos visto con lo que han conseguido en Zandvoort. Sí que perdieron mucho terreno en julio, por ahora hasta que se demuestre lo contrario, que veremos en Singapur han mejorado mucho para estar en los circuitos en los que vayan a ser favorables, estar compitiendo de nuevo ahí arriba. Veremos Singapur, veremos cómo consiguen rendir. Es un circuito donde se la juegan mucho porque es un circuito en el que tienen que rendir bien. No estoy diciendo llegar al podio, estoy diciendo ser competitivos por llegar al podio, por ser capaces de pelearlo. Veremos qué es lo que consiguen hacer y ahí ya sacaremos valoraciones, porque en Monza era un circuito que claramente iba a ser un circuito malo y es un circuito donde se han cumplido las expectativas. No ha habido nada fuera de lo normal. Realmente Alonso ha tenido más ritmo que el Williams, lo único que no se han podido adelantar tampoco pudieron los McLaren. Realmente Aston Martin en este fin de semana ha sido el quinto equipo, pues está claro si es el peor circuito de toda la temporada que iba a tener Aston Martin, teniendo la zona media tan igualada como la tenemos, está claro que iban a ser ese quinto equipo. Pero McLaren ha sido el cuarto equipo y ahora no sé, obviamente esto no se habla, pero no se dice nada cuando en Hungría fueron el segundo o en Silverstone fueron el segundo. ¿Qué es lo que le ha pasado a McLaren? No le ha pasado nada, que es que en este circuito no iba a rendir tan bien. Y es una cosa que quería decir porque veo muchos comentarios y bueno, yo quería también aportar mi parte de opinión. Dejando a un lado estas palabras de Fernando Alonso, tenemos que comentar una noticia y es que desde Mercedes afirman que se van a inspirar en algo que ha hecho Aston Martin y también ha hecho McLaren. Estas son palabras de Toto Wolff lo que comentan y esa inspiración que van a tomar es la zancada que han conseguido dar tanto Aston Martin como a McLaren, el paso adelante que han necesitado dar, porque comentan que ese gran paso que han conseguido dar de un año a otro, que Mercedes no ha sido capaz de 2022 a 2023, es el que necesitan dar de 2023 a 2024, para de esa forma cumplir los objetivos que tiene Mercedes, que en definitiva sigue siendo ser campeones del mundo y no les sirve ser subcampeones, por lo tanto necesitan inspirarse en eso que han conseguido McLaren y Aston Martin para conseguir llegar a ese nivel. Eso lo ha comentado Toto Wolff y desde luego que es algo que hemos visto a lo largo de la temporada, ¿no? Sobre todo a principio de año se habló mucho con el hecho de Aston Martin y equipos de zona baja hablar de que tenían ese paso al final es real, es posible, se puede dar y por si acaso no te creías que ese paso que dio Aston Martin es real, es que McLaren ha dado una zancada para llegar hasta ese nivel. Por lo tanto, por ese sentido, vemos esta forma de Mercedes que hablan de que se van a copiar, por así decirlo, de lo que han hecho, de la mejoría que han sido capaces de dar Aston Martin y McLaren. Ambos, ese paso que han dado ha sido suficiente para llegar a estar peleando contra Mercedes y Ferrari. Si Mercedes diera un paso similar, obviamente lo suyo sería que estuvieran compitiendo contra Red Bull. Yo esto lo hablé durante el mes de agosto, que yo os comenté que yo creo que es más lo que estamos viendo de Red Bull, que por supuesto Red Bull es espectacular lo que están consiguiendo y demás, y están haciendo un trabajazo, pero sí que creo que es más de mérito de Mercedes y de Ferrari no estar más cerca de Red Bull que mérito de Red Bull. Red Bull al final, y eso lo han comentado en alguna ocasión desde el equipo de Milton Keynes, ellos al final han tenido el desarrollo que sería lógico. Acabaron 2022 en un punto y empezaron 2023 en otro. Lo extraño es que obviamente de ese punto de 2022 al de 2023 mejoraron,
pero lo que hizo Mercedes y Ferrari no fue mejorar, sino mantenerse o incluso en el hecho de Ferrari empeorar, incluso luego ya han conseguido ir mejorando poco a poco. Eso lo han comentado desde Red Bull en varias ocasiones y eso yo creo que también estoy bastante de acuerdo. Por esta parte, entonces Toto Wolff habla de esa inspiración que tienen que dar de Aston Martin y McLaren, que han demostrado en un reglamento que todo el mundo pensaba que como se empezase en 2022 es casi como íbamos a acabar en 2025, con mínimas cambios de rendimientos, pero porque era un reglamento muy cerrado, muy restrictivo, que no te daba pie a moverte mucho. Entonces, si tú empezabas siendo el último, te iba a ser muy complicado mejorar hasta, ya no digo obviamente si empiezas último, acabar compitiendo por el título, pero mejorar hasta estar en una zona media alta. Y no es así. Se ha demostrado que no, lo han demostrado dos equipos. Aston Martin empezó en 2022 siendo el último y empezó 2023 siendo el segundo equipo destacado, además en el comienzo de temporada. McLaren empezó 2023 siendo el último equipo y ahora mismo están en esa zona media alta que comentamos, únicamente en esa zona media alta en la que están solo hay por delante Red Bull, es decir, que han dado un paso muy grande. Ya os lo hemos dicho en alguna ocasión que lo de Aston Martin no tenía precedentes, fue un paso enorme y lo de McLaren fue una zancada, no fue un paso, fue una zancada. Lo de McLaren no había precedentes antes de Aston Martin y puedes decir que el precedente de McLaren sería Aston Martin, pero es aún mayor el paso adelante que fueron capaces de dar por hacerlo en mitad de año. Entonces han demostrado que si haces bien las cosas se puede conseguir y Mercedes es un equipo que puede hacer muy bien las cosas. Yo, por ejemplo, en un pronóstico que hice de 2022 a 2023, uno en el que fallé fue que yo pensaba que Mercedes iba a estar compitiendo con Red Bull y yo lo decía, yo si fuera Red Bull me preocuparía mucho más de Mercedes que de Ferrari, porque Mercedes ha demostrado en muchas ocasiones que saben hacer muy bien las cosas. Entonces, esto lo llevo por el hecho de Mercedes, desde luego, creo que es un equipo que es cuando dé con la tecla, además ahora con James Allison, que sobre todo va a tener importancia para el desarrollo de W15, tiene importancia en la continuación de este desarrollo de monoplaza del W14, pero sobre todo en 2024 va a tener más influencia. Veremos dónde está Mercedes, podría ser que den un paso grande para estar en esa pelea, ¿no? Y yo creo que es un equipo eso, que hace muy bien las cosas. El ejemplo es el año pasado. El año pasado estaban Ferrari y Red Bull compitiendo a principios de año. Mercedes estaba en la zona media y en alguna ocasión tampoco destacado frente a los Alpine y McLaren. En alguna ocasión estaba compitiendo contra ellos. Acabaron la temporada ganando en Brasil, consiguiendo casi arrebatarle el segundo puesto en el Mundial de Constructores a Ferrari y este año ya les vemos dónde están. Así que veremos cómo consigue hacerlo Mercedes, si toman esa inspiración por Aston Martin y de McLaren. Lo que dice textualmente Toto Wolff es: creo que donde estamos solo necesitamos un paso como el que dio Aston Martin o como también el que ha dado McLaren. No hacer una actualización de 2 décimas, sino una mejora de 5 décimas. Entonces ya estaríamos de vuelta en la pelea. Además le preguntan textualmente a Toto Wolff que si cree que es posible, porque dice que eso es lo que tienes que conseguir. Ahora bien, ¿es posible eso? Y lo que dice textualmente es sí, creo que es posible. Que además, Toto Wolff lleva una semana desde Mercedes realmente llevan una semana de declaraciones, primero con las palabras de Wolff sobre que si el récord de Verstappen era un récord para la Wikipedia y que no tenía importancia, luego Hamilton quitándole también importancia a ese récord, diciendo que él ha tenido rivales más difíciles de compañeros de equipo y por eso él no lo consiguió, y ahora sale Toto Wolff a decir que que admira mucho a Lewis Hamilton porque no hay ningún piloto como él en términos de deportividad. Sobre todo esto lo ha llevado por el hecho de que Hamilton se disculpó con Piastri por fastidiarle la carrera, que esto lo hemos tratado ya en el canal, y dice que todos los pilotos se quejan para intentar evitar una sanción, mientras que Hamilton fue luego a disculparse y acató aquella sanción. Desde luego que tampoco le falta razón en este caso, por ejemplo, porque lo de que las críticas de los pilotos ha sido una vergüenza este fin de semana, pero llevan un fin de semana de declaraciones en Mercedes que madre mía. Pero bueno, las palabras textuales son las siguientes. Lewis es un deportista con estas cosas. Es el único al que veo admitiendo algo y diciendo que está equivocado. Acabamos de hablar y dijo, no lo vi a la derecha y eso fue cosa mía. Esto ya lo tratamos ayer con aquellas palabras de Hamilton también, que se disculpó y explicando el porqué.
Que bueno, en esas palabras acaba Hamilton diciendo, bueno, y eso es lo que hacen los caballeros, ¿no? Algo así dijo. Entonces continúa diciendo, dice, creo que ese tipo de deportividad es la que hay que admirar de él. Prácticamente todos los demás se quejan para tratar de no recibir una penalización. Que en cierto sentido es verdad, es que lo de este fin de semana, con el hecho de echar fuera de pista a pilotos, que lo hablamos también en el día de ayer, ha sido una vergüenza, o sea, sinceramente, eso es algo que la FIA tiene que mirarlo, pero no puede ser que los pilotos estén constantemente echándose fuera de pista. Encima el piloto que eche fuera de pista se queje por eso para que no reciba una sanción. Muchas veces no se reciba, únicamente se reciba sanción cuando ya es exagerado o cuando hay colisión. Que el piloto de fuera muchas veces ya vea obviamente que no tiene espacio, que no es tu culpa, es que no es tu culpa, pero bueno, ya vea obviamente que no tienes espacio y ya se está quejando a ver si consigue rascar una penalización. Debería de verdad, pero esto no es nuevo, esto en Monza se vio bastante fuerte, pero bueno, que ya sabemos que es que como la FIA lo permite, si es que los pilotos no hacen nada malo, como la FIA lo permite echar a un piloto fuera de pista, pues es que lo hacen, y eso es un problema que tiene que mirarse. Así que bueno, eso es lo que dice Toto Wolff al respecto sobre esas palabras, hablando acerca de Hamilton. Vamos a hablar acerca de Liam Lawson ahora mismo, luego continuamos con otros temas también muy interesantes, pero primero tenemos que detenernos a hablar sobre el piloto neozelandés, porque lo que ha hecho Lawson en el Gran Premio de Italia ha sido un rendimiento muy bueno. Por supuesto, Monza no es un circuito extremadamente difícil, no es un circuito que haya muchas complicaciones, y si el Alfa Tauri rendía bien, porque sabemos que tiene muy buena velocidad punta, puede tener un buen rendimiento, pero es que es una comparación muy clara contra un piloto que tenía un coche que claramente rendía muy bien, mejor incluso que el Alfa Tauri, que es Logan Sargent. Ya sabemos a lo que fue capaz de llegar el Williams, sobre todo en clasificación. En carrera ya os hemos hablado que tuvieron incluso menos ritmo que Alonso, podemos decir Albon, lo único que por esa velocidad punta se puede defender. Pero Logan Sargent, que llegó a estar incluso rodando en posiciones de puntos, al final acabó cayendo hasta el 13º puesto, con un coche que ya sabemos, como digo, lo bueno que era para defenderse, y empezó a perder posiciones, empezó a perder tiempo. Por otro lado, Liam Lawson con ese Alfa Tauri, que también este circuito era un circuito donde Alfa Tauri iba a rendir bien, pero peor que Williams, acaba 11º a 6 segundos de sus primeros puntos en Fórmula 1 frente a Valtteri Bottas, que fue quien quedó en 10ª posición. Ha hecho una muy buena carrera, se quedó muy cerca de su Noda en clasificación, y esto lo ha hecho en su segunda carrera en Fórmula 1, lo ha hecho en su primer Gran Premio completo, porque una cosa que decíamos en Zandvoort, aparte de ser un circuito mucho más difícil, aparte de las condiciones climatológicas que le tocó vivir, otra cosa que decíamos en Zandvoort, por supuesto, es que solo tuvo unos libres 3 en mojado para comprobarlo. Ahora sí que tenía todo el fin de semana para hacer pruebas antes de llegar a clasificación, y ya hablábamos de que era un fin de semana donde, oye, se iba a poder ver un poco más, y no podías esperar mucho de Liam Lawson, pero se iba a poder ver un poco más donde conseguía poner el monoplaza, y fíjate dónde lo ha acabado poniendo, ¿no? Entonces es un fin de semana muy bien, hay mucha gente hablando de que ya lo ha hecho mejor que Ricciardo, llevan las mismas carreras, y que ya lo ha hecho mejor. Yo creo que Ricciardo lo hizo también bien, pero al igual que no podemos valorar tampoco a Lawson, no podemos valorar tampoco del todo a Daniel Ricciardo. Y ya hablando acerca de eso, claro, ya hay gente diciendo, bueno, pues es que claramente se merece un asiento en Fórmula 1. Hay rumores acerca, que vienen además, sobre todo desde Australia, sobre compartir equipo con Ricciardo el año que viene en Alfa Tauri, o sea, quien se quedaría fuera sería Tsunoda. Veremos cómo evoluciona todo esto, os lo traeremos más detallado si sale más información, pero ya hay gente dando por hecho eso. Le queda una carrera, una cita en la Superfórmula japonesa y ya concluirá. Y veremos si al final acaba consiguiendo ese asiento en Fórmula 1 la próxima temporada, pero desde luego que fue un fin de semana muy bueno el que tuvo Liam Lawson. Ahora afrontamos Singapur, que Singapur no le puedes pedir tampoco este rendimiento porque es un circuito mucho más complejo y un circuito donde Alfa Tauri además no va a rendir bien, por lo tanto, pero bueno, la comparación con su Noda ya sí que puede ser buena en ese sentido. Más allá de ahí, hablando acerca también, tenemos unas palabras de Lawson mínimas, y lo que dice ha descrito este fin de semana como una oportunidad perdida. Encima de esta forma, la mentalidad que demuestra es bastante buena. Y dice que es una oportunidad perdida porque tenía las posibilidades de haber acabado en puntos y no acabó consiguiendo sus primeros puntos en Fórmula 1. Lo que dice es, quizá teníamos ritmo para los puntos, no estoy seguro de que tengamos que analizarlo, pero tuve una mala salida y ahí es donde pensamos que realmente perdimos esa oportunidad. Estoy un poco decepcionado por estar tan cerca de los puntos y quedarme sin ellos. O sea, imagínate si tiene esa buena salida, y ahora no te digo que no pierda posiciones, sino que mantenga su posición, quizá podría haber acabado consiguiendo ese
esos puntos. Que por cierto, además hizo un adelantamiento espectacular que no se vio en retransmisión, que está en redes sociales, tirándose desde lejísimos para adelantar a un Haas. No tiene mucho mérito adelantar al Haas porque eran muy lentos, pero consiguiendo adelantarle, espectacular la pasada. Sobre todo lo más destacable es tirarse desde tan lejos y conseguir aún así frenar con mucha confianza en el monoplaza. Más allá de ahí, antes de pasar al tema de Carlos Sainz que os hemos dicho al principio del vídeo, tenemos que hablar por parte de McLaren porque Andrea Stella ha criticado a sus dos pilotos, ha estallado contra Norris y contra Piastri por un momento determinado de la carrera. ¿Cuál es este momento? Fue el momento en el que primero pararon a Norris, que esto tampoco tiene mucho sentido porque hicieron un undercut a Norris a Piastri, pero bueno, sí que Norris estaba yendo bastante más rápido. Esto lo comenté yo ayer también, si no recuerdo mal, y si no fue el domingo, que Piastri, una cosa que es rookie, es un piloto que, oye, y lo está haciendo espectacular, pero una cosa que sí que tiene que trabajar es la gestión de neumáticos, porque sobre todo a final de carrera los Pirelli se le mueren. Entonces eso es algo en lo que sí que tiene que trabajar. Pero bueno, estábamos viendo que al final ritmo de carrera Norris tenía un mejor rendimiento, entonces le lanzaron un undercut. Sin embargo, no sé si es que se dieron cuenta que Norris iba a llegar a estar por delante y quisieron parar a Piastri para defenderse y que se mantuviera en esa posición delantera, o que calcularon mal y no sabían que Norris no iba todavía a haberle pasado del todo. Ahí depende de la estrategia que hicieran en McLaren. La cosa es que justo cuando sale Piastri salen los dos emparejados. Llegados a la curva 1, los dos colisionaron, porque claro, os hemos hablado antes, ¿no?, de que los pilotos echaron de pista, cualquier piloto, una infinidad de ocasiones, pero al ser tu compañero no lo echaron de pista, pero claro, le dejó poco espacio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que hubo colisión entre ambos. Finalmente no hubo penalización, pero hubo colisión por eso, por Norris dejarle poco espacio a Oscar Piastri. Y esto ha sido criticado por su jefe de equipo. Ha salido Andrea Stella a decir que esto es inaceptable, aunque ha habido, por así decirlo, pues memes, ha habido risas acerca de McLaren por lo que dice Andrea Stella, que tiene toda la razón del mundo, pero ahora os explico el porqué. La cosa es que tras esa colisión, que bueno, no repercutió en nada, al final Piastri pierde luego todos los puntos por la colisión con Hamilton, contra Norris no rompió nada, pero bueno, por esa colisión lo que ha dicho es: nunca jamás debería de haber un contacto entre los dos coches McLaren. Hubo un contacto que no se ajusta a la forma en la que competimos aquí. Que claro, aquí es con esa última frase es con lo que ha habido muchas risas, sobre todo poniendo las imágenes de Alan Prost y Ayrton Senna en la temporada 98 y 99, donde compitieron juntos, y eso fue un vaivén de colisiones entre ambos compañeros de equipo, hasta el punto de colisionar en aquel Gran Premio de Japón, la última cita del calendario. Bueno, más allá de ahí, que yo creo que tiene toda la razón del mundo, ¿no?, que dos compañeros de equipo no deberían de colisionar entre ambos, continúa diciendo, dice: y está muy claro que para cualquier piloto hay algo más grande que ellos, y eso es el equipo. Eso es algo que tendrían que tener todos los pilotos, eso es algo que creo que no todos los pilotos tienen claro, y no hablo por Norris y Piastri, yo hablo por muchos otros pilotos de la parrilla, que ya os digo yo que les ocurre. Pero bueno, totalmente cierto también lo que dice Andrea Stella. Y para finalizar, ya siendo tajante, lo que dice es: si el contacto se debe al hecho de que había presión debido al undercut, entonces ya tenemos algo que revisar nosotros también, pero esto ha sido inaceptable. Así que eso es lo que comenta Andrea Stella en esa crítica que hace a Norris y Piastri, que realmente yo creo que tiene toda la razón del mundo. Es algo que no debería de ocurrir entre dos compañeros de equipo. Y para finalizar tenemos que hablar acerca brevemente de las palabras que ha dado Carlos Sainz, porque también se ha pronunciado al respecto sobre esto. Sabemos que Sainz salía en esa primera posición y Sainz defendió mucho tiempo a Max Verstappen, lo que al final le hizo degradar mucho los neumáticos por estar sobre todo sobreconduciendo. Eso es lo que ha comentado, estar apretando mucho más de lo que debería. Lo ha confesado el propio Carlos Sainz, que dice que en las primeras vueltas estuvo pensando: bueno, si estoy consiguiendo defender al tener mejor velocidad punta, si consigo defenderme en la salida de la curva 1, puede ser que consiga agarrar esta victoria, quedarme esta victoria y conseguir la victoria delante de los tifosi. Pero el problema es que él no se esperaba que ya en la vuelta 10, en la vuelta 12, es lo que comenta, empezase a llegar esa degradación, lo que le hizo pasar unas vueltas siguientes muy duras, perder la posición contra Max Verstappen y encima tener que hacer una parada algo más temprana. Finalmente fue solo una vuelta antes que Verstappen, porque Verstappen replicó la estrategia, pero ese es el problema que le pasó sobre todo a Sainz, esa degradación que ya jugaba Red Bull con esa ventaja. Ya veníamos avisándoos desde el sábado que Red Bull era plenamente consciente de la degradación que iba a tener Ferrari, sobre todo por las configuraciones, y no iban a ir con prisas por intentar adelantarlo, y lo demostraron en carrera, y eso es lo mismo lo que comenta Carlos Sainz.
Fue una verdadera lástima. Luego le ocurrió lo mismo también con los neumáticos duros porque estuvo defendiéndose de Sergio Pérez. Carlos Sainz retuvo a los dos Red Bull todo lo que pudo. Le retuvo eso durante 10 vueltas, más de 10 vueltas, más de 12 incluso vueltas a Max Verstappen. Carlos Sainz es el piloto, no Red Bull, que más tiempo ha liderado una carrera. Contando pilotos que hayan liderado, pues a lo mejor alguna vuelta, Charles Leclerc ha llegado a liderar alguna carrera también. Con todo eso, Carlos Sainz es el piloto que más tiempo ha liderado. Luego ha habido gente con debates de ¿debería Sainz haber dejado pasar a los Red Bull porque sabías que te iban a adelantar y así haber conservado mejor neumáticos y tener en general más ritmo que Leclerc? Porque luego Leclerc al final consigue también pelearle por eso, porque al final no tenía tanto ritmo porque había tenido mayor degradación. Pues yo creo que hizo bien. Yo creo que hizo bien intentar aguantar esa victoria. Si no lo haces, ¿para qué sales primero? Quiero decir, si das por hecho que no vas a conseguir aguantar a los Red Bull, no lo intentes. Pero yo creo que no tienes que darlo por hecho. Yo creo que hizo bien intentando aguantarlo. El problema estuvo en esa degradación que el propio Verstappen lo llegó a reportar por radio, que ya le veía deslizando más de la cuenta. Se lo llegó a decir incluso post carrera en la ceremonia previa al podio. Se lo llegó a comentar de que veía que tenía mucha degradación porque le deslizaba bastante, que le sorprendió a Sainz de que fuese capaz incluso de verlo tan claro desde el otro coche, y eso es lo que ha comentado. Podría haber sido muy bonita la segunda victoria de Carlos Sainz en Monza, donde estuvo cerca de ser la primera en 2020 y no la consiguió, pero esta vez además vestido de rojo. Pero bueno, se tuvo que conformar con este podio, que aún así ha llegado a decir que ha sido uno de sus mejores fines de semana y desde luego que el mejor fin de semana como ferrarista. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, y si te ha gustado dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal. Nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.